La conexión se revela en pequeños momentos, en las pausas entre palabras, en la forma en que alguien se inclina hacia ti o se aleja, en los sutiles cambios de energía cuando surgen ciertos temas. Estos momentos revelan una verdad que a menudo permanece sin decir, particularmente en el complejo panorama de las relaciones entre hombres y mujeres que han vivido lo suficiente como para llevar tanto sabiduría como heridas. Para la mujer que ha soportado las inevitables tormentas de la vida, que ha construido una vida en sus propios términos, que ha descartado lo que no sirve a su naturaleza esencial, la relación adquiere diferentes significados. Ya no sirve como validación o completitud. Se convierte en una elección, un compartir deliberado de vidas ya completas. Este cambio trae tanto libertad como desafío. He observado estas dinámicas desarrollarse a lo largo de las décadas, notando patrones que emergen con sorprendente consistencia. Lo que atrae a los hombres hacia las mujeres con experiencia difiere fundamentalmente de lo que crea distancia. Las cualidades que atraen confianza, autoconocimiento, estabilidad emocional, claridad de propósito pueden, cuando se llevan demasiado lejos en ciertas direcciones, transformarse en los mismos comportamientos que crean desconexión. Esta observación no lleva juicio. Todos somos obras en progreso, evolucionando a través tanto de la percepción como del error. Los comportamientos que crean distancia rara vez provienen de la malicia o la manipulación. Más a menudo, surgen de instintos protectores desarrollados a través de experiencias vividas, de las lecciones aprendidas en relaciones anteriores, de los mensajes culturales sobre la fuerza y la vulnerabilidad, de respuestas naturales a haber navegado las complejidades de la vida en gran medida por cuenta propia. Hoy exploramos 5 patrones que, cuando no se examinan, a menudo crean una distancia inesperada en las relaciones, no para encontrar fallos o asignar culpas, sino para iluminar dinámicas que de otro modo podrían permanecer invisibles. Crear una mayor posibilidad de conexión auténtica, basada en el reconocimiento mutuo, en lugar de la reacción inconsciente, el lado oscuro de la fuerza. El primer patrón se centra en el delicado equilibrio entre la autodeterminación saludable y el control excesivo. Una mujer que ha vivido décadas tomando sus propias decisiones, gestionando su propio hogar, quizás criando hijos o construyendo una carrera sin una pareja constante, desarrolla una admirable autosuficiencia. Ella sabe lo que funciona. Ella confía en su juicio. Ella maneja lo que necesita ser manejado. Estas cualidades merecen ser celebradas. Reflejan resiliencia, competencia y sabiduría adquirida con esfuerzo. Sin embargo, su lado oscuro emerge cuando la autosuficiencia se transforma en control rígido, cuando los hábitos de independencia se extienden sin ser examinados en contextos relacionales, donde la colaboración, en lugar de la dirección, serviría mejor a la conexión. Este patrón se manifiesta en correcciones sutiles, al asumir tareas en lugar de permitir el enfoque de otra persona, en sugerencias que gradualmente se convierten en directivas, en la suposición de que tu manera es inherentemente la correcta simplemente porque te ha funcionado en el pasado. La diferencia entre ofrecer perspectiva y asumir autoridad es sutil, pero profunda, observa el psicólogo Dr. Greg Moss, cuya investigación examina las dinámicas de relación entre adultos maduros. En mi práctica clínica, frecuentemente escucho a hombres expresar frustración no con la competencia o el conocimiento de una pareja, sino con sentirse constantemente corregidos o dirigidos en lugar de colaborados. Esta frustración rara vez surge de inmediato. Se acumula a través de pequeñas interacciones: el lavavajillas reorganizado, el termostato ajustado, la conversación redirigida, los planes revisados, ninguno significativo en aislamiento.
todo significativo en conjunto. Considera a Tomás, un arquitecto de 52 años cuya relación con una mujer exitosa, 7 años mayor que él, se disolvió gradualmente a pesar de una fuerte conexión inicial. Lo que comenzó como admiración por su capacidad se convirtió en agotamiento al nunca sentirme confiado para manejar incluso asuntos simples a mi manera. Explica. Las constantes correcciones me hacían sentir como un empleado en lugar de un socio. Esta dinámica no surge de la intención, sino del hábito de patrones de autosuficiencia tan arraigados que ya no se registran como elecciones. La mujer acostumbrada a manejar todo por sí misma puede no reconocer cuán automáticamente interviene para arreglar o mejorar lo que en realidad no requiere intervención. El control es a menudo la sombra de la competencia, señala el filósofo Alain de Botton en su examen de los patrones de relación. Cuanto más capaz se vuelve alguien para gestionar la vida de manera independiente, más desafiante puede ser crear espacio para el enfoque de otra persona, incluso cuando ese enfoque es simplemente diferente en lugar de incorrecto. El antídoto no reside en disminuir tus capacidades, sino en ser más consciente de cuándo se están utilizando. En distinguir entre situaciones que realmente requieren intervención y aquellas donde múltiples enfoques podrían resultar igualmente válidos. Al reconocer que la asociación prospera no en la perfección, sino en el respeto mutuo por las diferentes formas de navegar por el mundo, este cambio no requiere ni debilidad ni rendición, solo pide conciencia, la disposición para notar cuando la corrección se vuelve habitual en lugar de necesaria. Cuando te encuentres a punto de redirigir, reconsiderar o revisar, haz una pausa. Pregunta si el problema realmente importa, si tu manera es realmente mejor o simplemente más familiar, si la relación podría beneficiarse más de la aceptación que de la mejora en este momento. La fuerza que te ha llevado a través de los desafíos de la vida sigue siendo invaluable. La sabiduría que has ganado a través de la experiencia continúa sirviendo tanto a ti como a aquellos afortunados de conocerte. El cambio no consiste en abandonar estas cualidades, sino en desplegarlas de manera más selectiva, con mayor conciencia de su impacto en la conexión. La gravedad del pasado. El segundo patrón implica el delicado equilibrio entre reconocer la historia y permanecer anclado en la posibilidad presente. Una mujer que ha vivido a través de múltiples décadas naturalmente lleva una narrativa más larga, más relaciones experimentadas, más lecciones aprendidas, más patrones observados. Esta historia proporciona un contexto y una sabiduría valiosos. Sin embargo, cuando las experiencias pasadas dominan las interacciones actuales, crean distancia en lugar de profundidad. Este patrón emerge más visiblemente en referencias frecuentes a relaciones anteriores, en comparaciones entre parejas actuales y anteriores, en generalizaciones sobre los hombres basadas en experiencias pasadas, en historias que regresan consistentemente a lo que ha sido en lugar de lo que podría ser. Investigaciones del Modern Love Research Group encontraron que casi la mitad de los hombres de entre 35 y 55 años informaron sentirse emotivamente relegados cuando las mujeres hacían referencia frecuentemente a relaciones pasadas durante las primeras etapas de citas. Esta reacción no surgió de los celos, sino de la sensación de ser evaluado en comparación con una narrativa establecida, en lugar de ser experimentado de manera fresca. El pasado proporciona contexto, reconoce la terapeuta de relaciones Esther Perel. Pero cuando se convierte en la lente principal a través de la cual se ve una nueva conexión, impide un descubrimiento genuino. La pregunta más vital en una relación no es «he estado aquí antes», sino «¿quién eres realmente?». Esta dinámica aparece con particular frecuencia en relaciones después de un desamor o traición significativos.
El instinto protector de evitar repetir patrones dolorosos tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, cuando esta vigilancia se transforma en expectativa, cuando una nueva persona debe demostrar constantemente que no es como las que vinieron antes, la conexión sufre. Considera a Elena, una profesora de 63 años cuyas relaciones post-divorcio se estancaban repetidamente a pesar de comienzos prometedores. Me di cuenta de que trataba a cada nuevo hombre como culpable hasta que se demostrara su inocencia. Reflexiona. Cada acción se filtraba a través de los recuerdos del comportamiento de mi exmarido. Estaba tan ocupada buscando señales de advertencia familiares que no podía ver a la persona real frente a mí. Este patrón no surge de una elección deliberada, sino de una autoprotectora inconsciente. La mente clasifica naturalmente las nuevas experiencias a través de categorías establecidas. El corazón instintivamente se protege contra el dolor familiar. Estos mecanismos cumplen funciones importantes, pero requieren una gestión consciente cuando comienzan a anular la realidad presente. Nuestras experiencias nos moldean, escribe el psicólogo Carl Jung, pero no somos meramente la suma de nuestro pasado, también somos el potencial de nuestro futuro. Esta sabiduría se aplica particularmente a las dinámicas de las relaciones, donde el crecimiento se vuelve posible solo cuando ambas partes permanecen abiertas a lo que aún no se ha experimentado. La solución no radica en negar o suprimir tu historia. Tus experiencias te han moldeado, me han enseñado lecciones valiosas, han desarrollado un discernimiento que te sirve bien. El cambio radica en cómo se llevan estas experiencias, ya sea como puntos de referencia constantes que dominan la conversación o como una sabiduría silenciosa que informa sin abrumar. Cuando te des cuenta de que estás vinculando situaciones actuales con relaciones pasadas, haz una pausa. Pregunta si la conexión sirve para la comprensión actual o simplemente refuerza la narrativa establecida. Si estás viendo a la persona frente a ti con claridad o la estás viendo principalmente a través del prisma de experiencias anteriores. Ya sea que tus patrones de protección aún sirvan a su propósito original o se hayan convertido en limitaciones en lugar de salvaguardias. La sabiduría que has adquirido a través de la vida sigue siendo invaluable. Las lecciones aprendidas a través de relaciones pasadas proporcionan una guía importante. El cambio no consiste en olvidar esta sabiduría, sino en mantenerla con suficiente ligereza para que informe en lugar de determinar tu experiencia de lo que se está desarrollando ahora. La paradoja de la independencia. El tercer patrón se centra en el delicado equilibrio entre la autosuficiencia y la conexión. Una mujer que ha establecido su vida en sus propios términos financieramente, emocionalmente, prácticamente desarrolla una admirable autonomía. Ella sabe que puede manejarse sola. Ha construido sistemas que funcionan sin apoyo externo. Ha aprendido a no necesitar lo que podría no estar disponible de manera constante. Estas cualidades reflejan una fuerza notable. Demuestran resiliencia, ingenio y una saludable autosuficiencia. Sin embargo, su lado oscuro emerge cuando la independencia se convierte en aislamiento, cuando los hábitos de autocontención se convierten en barreras para la intimidad genuina en lugar de ser sus cimientos. Este patrón se manifiesta en rechazar la ayuda, incluso cuando aceptarla crearía conexión. Al tomar decisiones unilateralmente que afectan a ambas partes, en mantener límites rígidos alrededor de los aspectos vulnerables del yo, en el orgullo que impide el reconocimiento de la interdependencia humana natural. Una encuesta de Pew Research de 2023 encontró que más de la mitad de los hombres informaron tener dificultades para conectarse emocionalmente con mujeres que constantemente minimizaban su necesidad de compañía, apoyo o experiencias compartidas. Esta dificultad no surgió del deseo de dependencia,
sino de la imposibilidad de construir una verdadera asociación sin vulnerabilidad mutua. La independencia se vuelve problemática solo cuando se transforma en una fortaleza emocional. Observa la psicóloga doctora Sue Johnson, cuya investigación sobre el apego en adultos ha transformado nuestra comprensión de la conexión. Los individuos más seguros no son aquellos que no necesitan nada de los demás, sino aquellos que pueden pedir lo que necesitan sin vergüenza ni disculpas. Shield. Esta dinámica aparece con particular frecuencia en mujeres que han navegado por porciones significativas de la vida sin una pareja constante. Los patrones adaptativos que permiten la supervivencia en solitario pueden volverse desadaptativos cuando impiden la interdependencia que permite que una relación florezca. Considera a Margaret, una empresaria de 58 años, cuyo enfoque autosuficiente hacia la vida le había servido bien profesionalmente, pero había creado barreras inesperadas en el ámbito romántico. Me enorgullecía de nunca necesitar ayuda, explica. Gradualmente me di cuenta de que había hecho que necesitar cualquier cosa ayuda práctica, apoyo emocional, incluso simple cooperación fuera un tabú tan grande que había creado un muro a mi alrededor. Lo llamé fortaleza, pero en realidad era miedo. Este patrón no surge de la arrogancia, sino de una adaptación protectora. La mujer que ha experimentado apoyo poco fiable naturalmente aprende a proveerse a sí misma. El corazón que ha conocido el abandono desarrolla mecanismos para asegurar la supervivencia emocional. Estas adaptaciones cumplen funciones cruciales, pero requieren una moderación consciente cuando comienzan a impedir la conexión que estaban diseñadas para proteger de perder. El amor saludable requiere tanto autonomía como apego, escribe el psiquiatra Dr. Frank Yeomans. Necesitamos tanto la capacidad de estar solos como la disposición de acercarnos. Este equilibrio varía para cada individuo según el temperamento, la experiencia y las circunstancias, pero la relación no puede desarrollarse plenamente sin algún grado de interdependencia. La solución no radica en fabricar dependencia o representar vulnerabilidad. Tu autosuficiencia sigue siendo una fuerza profunda. Tu capacidad para gestionar las complejidades de la vida de manera independiente sigue sirviéndote bien. El cambio viene al crear permeabilidad selectiva en los límites que te han protegido al permitirte recibir así como dar, necesitar así como proporcionar, compartir cargas en lugar de siempre llevarlas solo. Cuando te des cuenta de que automáticamente rechazas la ayuda, haz una pausa. Pregunta si aceptar podría crear conexión. Cuando te encuentres manejando situaciones de manera unilateral, considera si la colaboración podría enriquecer tanto el proceso como el resultado. Cuando sientas el impulso de retirarte en lugar de revelar vulnerabilidad, examina si esa protección aún cumple su propósito original o se ha vuelto automática en lugar de necesaria. La independencia que has cultivado sigue siendo esencial. Los sistemas que has desarrollado para navegar los desafíos de la vida continúan demostrando una capacidad notable. El cambio no consiste en abandonar la autosuficiencia, sino en reconocer que la mayor fortaleza no radica en no necesitar nada, sino en saber cómo crear una interdependencia saludable. La resistencia a la evolución. El cuarto patrón implica el delicado equilibrio entre valorar la sabiduría establecida y mantenerse abierto a nuevas posibilidades. Una mujer que ha vivido a través de múltiples décadas naturalmente desarrolla perspectivas claras sobre lo que funciona y lo que no, sobre qué enfoques producen resultados y cuáles conducen a la decepción, sobre la sustancia bajo el estilo y lo perdurable bajo lo efímero. Estas perspectivas reflejan un discernimiento valioso, demuestran pensamiento crítico
reconocimiento de patrones y la capacidad de distinguir la esencia de la apariencia. Sin embargo, su lado oscuro emerge cuando el discernimiento se endurece en desdén, cuando las perspectivas se vuelven tan fijas que impiden el compromiso con realidades en evolución. Este patrón se manifiesta más visiblemente en el rechazo categórico de los enfoques contemporáneos de conexión, en críticas generales a las aplicaciones de citas o las redes sociales, en generalizaciones amplias sobre cómo son las cosas ahora en comparación con cómo solían ser, en resistencia a los cambios tecnológicos o culturales en cómo las personas se conocen y desarrollan relaciones. Investigaciones de Match.com encontraron que los hombres de 30 a 50 años preferían consistentemente a parejas que demostraran adaptabilidad y apertura a nuevos enfoques, en lugar de aquellos que expresaban un apego rígido a cómo deberían hacerse las cosas. Esta preferencia no reflejaba un desprecio por la sabiduría, sino un deseo de una asociación orientada al crecimiento. La sabiduría de la experiencia se convierte en limitación solo cuando impide la curiosidad, señala la psicóloga social Dora Barbara Fredrickson, cuya investigación se centra en las emociones positivas y el desarrollo de relaciones. Las conexiones más vibrantes ocurren no cuando conocemos todas las respuestas, sino cuando seguimos dispuestos a explorar nuevas preguntas. Esta dinámica aparece con particular frecuencia en discusiones sobre cómo se forman las relaciones en contextos contemporáneos. La mediación tecnológica de la conexión inicial mediante plataformas de citas, redes sociales o comunicación digital a menudo provoca resistencia en quienes recuerdan una época antes de que existiera dicha mediación. Considera a Diana, una profesora de 65 años cuya resistencia a las plataformas de citas en línea inicialmente le impidió conocer a parejas compatibles a pesar de su genuino deseo de tener una relación. Desestimé todo el enfoque como superficial y artificial, reflexiona. Cuando finalmente permití que mi hija me ayudara a crear un perfil, me di cuenta de que mis prejuicios me habían mantenido alejada de conexiones con personas que compartían mis valores, pero que simplemente usaban diferentes métodos para encontrarlos. Este patrón no surge de la terquedad, sino de una preocupación legítima por la sustancia. La mujer que valora la profundidad naturalmente cuestiona los enfoques que parecen superficiales. El corazón que busca una conexión genuina con razón se mantiene cauteloso respecto a los medios que parecen mercantilizar la relación. Estas preocupaciones reflejan valores importantes, pero requieren un equilibrio con la disposición a involucrarse en lugar de descartar enfoques desconocidos. La frase más peligrosa en el lenguaje. Escribe la experta en liderazgo Grace Hopper. Siempre lo hemos hecho así. Esta sabiduría se aplica no solo a los contextos organizacionales, sino también a los relacionales, donde el crecimiento a menudo requiere la disposición para distinguir entre principios inmutables y prácticas en evolución. La solución no radica en abandonar el discernimiento ni en abrazar sin crítica cada tendencia. Tu perspectiva sigue siendo valiosa. Tu capacidad para distinguir la sustancia de la apariencia sigue sirviendo tanto a ti como a quienes te rodean. El cambio viene al mantener estas perspectivas con suficiente apertura para que informen en lugar de excluir el compromiso con las realidades en evolución. Cuando te des cuenta de que estás desestimando categóricamente los enfoques contemporáneos, haz una pausa. Pregúntate si tu resistencia proviene de un discernimiento legítimo o simplemente de la falta de familiaridad. Si estás evaluando la sustancia real o simplemente reaccionando a diferentes formas, ya sea que tu perspectiva pueda enriquecerse con la experiencia de primera mano en lugar de suposiciones, la sabiduría que has desarrollado a través de la vida sigue siendo esencial.
los valores que has clarificado a través de la experiencia continúan proporcionando una guía importante. El cambio no consiste en abandonar estos principios, sino en mantenerse abierto a cómo pueden manifestarse en contextos en evolución, en distinguir entre tus valores fundamentales y las formas particulares a través de las cuales se han expresado históricamente. El desequilibrio de las expectativas. El quinto patrón se centra en el delicado equilibrio entre mantener estándares y crear bases equitativas para la conexión. Una mujer que ha vivido a través de múltiples décadas, naturalmente desarrolla expectativas claras sobre cómo merece ser tratada, sobre lo que constituye el respeto, la consideración y el interés genuino, sobre las cualidades necesarias para una relación sostenible. Estas expectativas reflejan un importante autoconocimiento, demuestran límites saludables, valores claros y la negativa a aceptar un trato que disminuya en lugar de mejorar la vida. Sin embargo, su lado oscuro emerge cuando los estándares legítimos se transforman en pruebas desiguales, cuando una persona debe demostrar constantemente su valía, mientras la otra evalúa desde una posición de presunta superioridad. Este patrón se manifiesta en retener el compromiso genuino hasta que la otra persona haya demostrado una inversión suficiente. Al crear aros implícitos o explícitos a través de los cuales alguien debe saltar antes de recibir reciprocidad emocional, al posicionar la edad o la experiencia como indicadores automáticos de un valor superior en lugar de simplemente diferentes perspectivas. Investigaciones publicadas en el Journal of Relationship Psychology encontraron que las asociaciones donde la diferencia de edad se trataba como una ventaja en lugar de un hecho neutral, demostraron un conflicto significativamente mayor y una menor satisfacción para ambas partes. El desequilibrio creado no generó respeto, sino resentimiento, no atracción, sino ansiedad de rendimiento. Una conexión genuina requiere vulnerabilidad mutua. Observa el filósofo Martin Buber en su exploración de la relación yo-tú. Cuando una parte se posiciona como evaluador perpetuo y la otra como solicitante perpetuo, la posibilidad de un encuentro auténtico desaparece. Esta dinámica aparece con particular frecuencia en relaciones con diferencias de edad, donde la pareja mayor, habiendo vivido más tiempo y presumiblemente acumulado más sabiduría sutil o abiertamente, se posiciona como un premio a ser ganado en lugar de un participante igual en el descubrimiento mutuo. Considera a Robert, un escritor de 48 años cuya relación con una mujer 12 años mayor que él se disolvió gradualmente a pesar de la fuerte atracción inicial. Nunca me importó la diferencia de edad, explica, pero me agoté con la sensación de que constantemente estaba siendo evaluado y puesto a prueba en lugar de simplemente conocido. Se sentía menos como una asociación y más como una entrevista de trabajo prolongada donde los requisitos seguían cambiando. Este patrón no surge de la arrogancia, sino de una legítima autodefensa. La mujer que ha experimentado decepción naturalmente se mantiene cautelosa antes de invertir emocionalmente. El corazón que ha conocido la traición establece con razón estándares de cómo merece ser tratado. Estos límites cumplen funciones importantes, pero requieren una moderación consciente cuando comienzan a impedir la conexión que estaban diseñados para asegurar la satisfacción más profunda en una relación, escribe el psicólogo Dr. John Gottman, cuya investigación sobre la pareja abarca décadas. No proviene de encontrar a alguien que gane nuestra aprobación, sino de ser verdaderamente conocido y aceptado. Este conocimiento y aceptación deben fluir en ambas direcciones para que la conexión se desarrolle más allá de sus etapas iniciales y tentativas. La solución no radica en bajar los estándares legítimos, ni en aceptar un trato que socave la dignidad. Tus expectativas respecto al respeto, la consideración y el interés genuino
siguen siendo completamente apropiadas. Tu negativa a conformarte con conexiones que disminuyen, en lugar de mejorar, sigue reflejando un saludable aprecio por ti mismo. El cambio radica en cómo se aplican estos estándares, ya sea como pautas privadas que informan tus elecciones o como pruebas explícitas que crean rendimiento en lugar de autenticidad. Cuando te des cuenta de que te estás absteniendo de participar hasta que se cumplan ciertos criterios, haz una pausa. Pregunta si esta precaución aún sirve de protección o se ha convertido en una evaluación habitual. Si estás abordando la conexión como una exploración mutua o como una evaluación unilateral, ya sea que la dinámica que estás creando invite a la autenticidad o a la actuación, los estándares que has establecido a través de la experiencia siguen siendo importantes. La claridad que has desarrollado sobre lo que constituye una relación saludable sigue previniendo daños innecesarios. El cambio no viene de abandonar el discernimiento, sino de aplicarlo con conciencia de su impacto en la posibilidad de una conexión genuina. La práctica de la relación consciente. ¿Cómo podríamos abordar estos patrones con honestidad y compasión, no a través de la dura autocrítica o expectativas imposibles de perfección, sino mediante el desarrollo gradual de la conciencia que permite la elección, donde antes el hábito operaba automáticamente? Comienza con curiosidad en lugar de juicio. Nota qué patrones resuenan con tu experiencia. Observe cuándo los hábitos protectores, desarrollados en un contexto, podrían crear consecuencias inesperadas en otro. Aborda esta exploración con la misma compasión que ofrecerías a un querido amigo, reconociendo que estos patrones se desarrollaron por razones legítimas y cumplieron funciones importantes. Practica la toma de perspectiva como una disciplina activa. Cuando la interacción crea una distancia o tensión inesperada, considera cómo tus palabras o acciones podrían ser experimentadas desde la posición de la otra persona, no para invalidar tu perspectiva, sino para enriquecerla con información adicional, no para colocar su experiencia por encima de la tuya, sino para crear espacio para que ambas existan simultáneamente. La empatía implica no fusionarse con la experiencia de otro, escribe la psicóloga Carla McLaren, sino desarrollar una conciencia suficiente tanto de uno mismo como del otro para que la comprensión genuina sea posible. Esta doble conciencia del propio paisaje interno y de la perspectiva diferente del otro crea la base para una conexión auténtica. Recuerda que la conciencia precede a la elección. Los patrones que hemos explorado operan con mayor fuerza cuando permanecen inconscientes, cuando funcionan como respuestas automáticas en lugar de decisiones deliberadas. Simplemente notar estas dinámicas a medida que se desarrollan crea un espacio entre el estímulo y la respuesta. Espacio en el que pueden surgir nuevas posibilidades. Considera pequeños experimentos en lugar de una transformación total. Cuando notes que uno de estos patrones se activa, prueba un enfoque ligeramente diferente. Permite que otra persona maneje una tarea a su manera sin corregirla. Hablar de una situación actual sin hacer referencia a relaciones pasadas. Aceptar ayuda con un asunto menor. Adopta un nuevo enfoque con genuino interés. Crea expectativas ligeramente más equilibradas. Estos pequeños cambios no requieren ni transformación de personalidad, ni abandono de la sabiduría adquirida con esfuerzo. Solo piden la disposición de expandir tu repertorio, desarrollar una mayor flexibilidad en cómo te relacionas. Distinguir entre los valores esenciales que te definen y las expresiones habituales de esos valores que podrían beneficiarse de una reconsideración consciente. Sobre todo, recuerda que la relación en su mejor momento implica no el rendimiento, sino la presencia, no estrategia,
sino autenticidad. No evaluación, sino descubrimiento. La mujer que se acerca a la conexión con una curiosidad genuina sobre quién podría ser esta persona específica, en lugar de cómo se compara con los demás o lo que podría proporcionar, crea un espacio para el reconocimiento mutuo que trasciende patrones y expectativas. Los 5 patrones que hemos explorado: control excesivo, aferrarse a relaciones pasadas, hiperindependencia, resistencia a enfoques en evolución y expectativas desbalanceadas, comparten un elemento común. Cada uno surgió como protección contra el daño potencial. Cada uno se desarrolló como una respuesta racional a la experiencia vivida. Cada uno cumplía funciones importantes en su contexto original. La invitación no es descartar estas adaptaciones protectoras, sino sostenerlas de manera más consciente, desarrollar la conciencia de cuándo operan y elegir cuándo sirven mejor a tus valores más profundos. Distinguir entre situaciones que realmente requieren protección y aquellas donde diferentes respuestas podrían crear una mayor posibilidad. El coraje no es la ausencia de miedo, escribe el autor Ambrose Redmoon, sino más bien el juicio de que algo más es más importante que el miedo. En contextos de relación, ese algo más implica la posibilidad de una conexión genuina, de ser tanto conocido como aceptado en tu plena complejidad, de experimentar la alegría particular que proviene del encuentro auténtico entre dos seres separados pero igualmente valiosos. Esta posibilidad requiere no rendimiento sino presencia, no estrategia sino sinceridad, no evaluación sino compromiso. La mujer que se acerca a la relación con genuina curiosidad, en lugar de expectativas fijas, con disposición a ser sorprendida, en lugar de determinación de controlar el resultado, crea un espacio para una conexión que trasciende patrones y protecciones. Tu sabiduría acumulada sigue siendo invaluable. Tus límites arduamente ganados continúan previniendo daños innecesarios. Tus valores establecidos siguen proporcionando una guía esencial. La invitación implica sostener estos tesoros con suficiente flexibilidad para que informen en lugar de predeterminar tu experiencia de lo que se desarrolla en el momento presente. Este equilibrio entre la sabiduría y la apertura, entre la protección y la posibilidad, entre el límite y la conexión, no puede mantenerse perfectamente. Se desarrolla gradualmente, a través de la práctica constante, a través de pequeños ajustes, a través de la disposición para notar cuando las respuestas habituales crean resultados diferentes de los que realmente deseas. La capacidad para este equilibrio crece no a pesar de la edad, sino gracias a ella. La mujer que ha vivido a través de múltiples décadas aporta no solo patrones protectores, sino también fortalezas profundas a la relación, una perspectiva que permite que los problemas menores permanezcan menores, un autoconocimiento que previene dramas innecesarios, valores aclarados a través de la experiencia en lugar de adoptados sin examen, y una capacidad de profundidad que trasciende la atracción superficial. Estas cualidades crean una base para una conexión de calidad excepcional, una relación caracterizada no por el rendimiento, sino por la autenticidad. No por luchas de poder, sino por el reconocimiento mutuo. No por juegos, sino por un compromiso genuino. Esta posibilidad emerge no de la perfección, sino de la presencia del coraje de ser plenamente tú mismo, mientras permaneces abierto a que otro haga lo mismo. Confía en esta posibilidad. Refleja no un optimismo ingenuo, sino una realidad observada, las relaciones que prosperan más tiempo, que generan mayor satisfacción, que enfrentan inevitablemente los desafíos con resiliencia, son aquellas caracterizadas por el respeto mutuo, la vulnerabilidad equilibrada y la genuina curiosidad por los paisajes internos del otro.
Tu capacidad para tener una relación así no disminuye con el tiempo, se profundiza. La invitación implica llevar la conciencia a patrones que de otro modo operarían automáticamente, creando espacio para la elección donde antes prevalecía el hábito, manteniéndose abiertos al descubrimiento incluso mientras se honra la sabiduría adquirida con esfuerzo. En este equilibrio no solo reside la posibilidad de conexión, sino también su más profundo cumplimiento.